Megalópolis no es solo el fracaso más grande de este año. Tardándose 4 décadas en construirse, esta película que costó 120 millones de dólares, creada por el mismo director del Padrino, ha reunido hasta el día de hoy tan solo 12 millones alrededor del mundo. ¿Pero de qué trata y por qué ha sido tan vapuleada? En un Estados Unidos alterno llamado Nueva Roma, existe un arquitecto e inventor llamado César Catalina. Este ha creado un elemento llamado megalón, el cual es básicamente un elemento mágico que puede crear grandes construcciones, pero también sirve como un elemento de la medicina. Mientras este imperio parece que va a caer, César se enfrenta contra todos los opositores mientras trata de crear Megalópolis, una utopía que todos creen que está destinada a fracasar. La película está escrita y dirigida por Francis Ford Coppola, director que ha hecho toda la trilogía del Padrino y que también ha dirigido películas como Apocalypse Now y cintas como Drácula. Ahora hay que decir que la película de Megalópolis está financiada por el propio Francis Ford Coppola, pero no es extraño que este director invierta su propio dinero en los proyectos que tiene pensados. Por ejemplo, en Apocalypse Now, por allá en los 70s, él hipotecó su casa para poder despegar esta película, y a lo largo de los años Coppola se ha declarado 3 veces en bancarrota, justamente por estar invirtiendo en proyectos que muchas veces no tienen un retorno. Pero ¿qué hace destacar a Megalópolis de todos los demás proyectos que ha hecho el director y qué la hace destacar incluso de casi todas las películas que estamos viendo actualmente? Bueno, Francis Ford Coppola digamos que siempre ha sido un director que no trabaja muy bien con los estudios. A pesar de haber hecho millones de dólares con El Padrino, y a pesar de que Apocalypse Now le salió muy bien en su momento, Coppola siempre ha estado luchando bastante contra las productoras de Hollywood, lo cual le ha costado ser un paria de la industria. Y bueno, a pesar de haber hecho grandes películas como The Godfather, Coppola a sus 85 años ha dejado de hacer cine de manera tan continua, ya sea por falta de apoyo de las productoras o porque básicamente está entrando en la vejez. Sin embargo, esta película de Megalópolis la había planeado hace 40 años, justamente cuando terminó Apocalypse Now. La idea era hacer una película que explorara la decadencia del imperio estadounidense, en una grandilocuente cinta que Coppola sentía que era casi imposible de realizar. Por muchos años se escribió el guión, pero fue hasta que vendió sus viñedos por millones de dólares que por fin pudo financiar esta película. Pero ¿por qué ha sido tan vapuleada la cinta? ¿De qué va? Aquí les voy a contar toda la historia, porque yo sé que la mayoría de personas no van a ir al cine a verla. Como les digo, la película se centra en César Catalina, personaje interpretado por Adam Driver. Este, como les digo, vive en un Estados Unidos alterno, que básicamente es Nueva York. Este es un hombre que vio a su mujer morir y que de hecho se le inculpa de su propia muerte. Sin embargo, él se siente bastante trastornado por su partida y en general es un hombre poco comprendido. Esto a pesar de que ganó el premio Nobel por crear Megalón, que les digo que es esta sustancia mágica que nunca explican totalmente en la película, pero es digamos casi como la partícula de Dios. Puede salvarte la vida, puede crear grandes edificios, puede crear textiles, y bueno, este personaje viene de las altas esferas de la ciudad. De hecho, él es familiar del hombre más rico de la ciudad, pero como sus ideas utópicas se oponen a todo el sistema, es visto como un bicho raro. Su principal oponente es Cicerón, personaje interpretado por Giancarlo Espósito. Este simboliza toda la política corrupta de Estados Unidos que está cayendo en decadencia. Ahora, hay que entender muchos por qué de la película. Primero hay que entender que esta historia está basada en una historia real, en un evento del Imperio Romano Antiguo llamada la Conspiración de Catalina. Catalina era, entre comillas, un político revolucionario que quería derrotar al poder que había en ese momento y que apoyaba en cierta manera a los pobres, ya que quería perdonarle la deuda a todos en la ciudad. Sin embargo, su revolución fracasó. Y bueno, con esto en mente, digamos que lo que Coppola está haciendo es comparar la antigua Roma con Estados Unidos. Durante la apertura de la película se pregunta qué será cuando caiga el gran imperio. Y digo, a pesar de que parece un concepto bastante moderno, podemos ver que esto Coppola lo traía desde los 70. Él se pregunta qué va a ser de Estados Unidos. Trata de criticar todos los aspectos de la sociedad norteamericana, pero anteponiéndola en lo que él llama una fábula. Con esto hay que entender que lo que pasa en la película no es como 100% literal. Está contando un cuento simplemente para ejemplificar todo lo que él quiere criticar. Ahora, también hay que entender que esta película se está inspirando mucho en Metrópolis, una película de 1927 dirigida por Fritz Lang. Esta es una de las grandes películas de la historia, donde hablamos de una ciudad futurista donde justamente hay una gran lucha de clases. Entonces yo creo que Francis Ford Coppola dijo, ok, si ya existe Metrópolis y ya tenemos esta crítica a la sociedad, pues ¿por qué no hacemos Megalópolis? La idea es incrementar todavía más el concepto de Metrópolis, pero hay que decir que Metrópolis tiene sus ciertas características, y es que es una película de ciencia ficción, y que a pesar de ser filmada en los años 20, tiene un gran desarrollo de efectos especiales, hace uso de maquetas
planetas, hace uso de conceptos como inteligencias artificiales, y bueno, esa película es considerada uno de los grandes vestigios de la humanidad. Los escenarios enormes, la gran producción y sobre todo el mensaje conciso que manda la cinta, la colocan como una de las películas más trascendentes en la historia. Coppola, digamos que quería hacer lo mismo con Megalópolis, una gran obra maestra que no solo tuviera un mensaje dentro, sino que también tuviera todo un espectáculo visual. Por eso la película de Megalópolis no solo se centra en una cuestión política, por eso es que tenemos el elemento de Megalón, básicamente como la partícula de Dios que puede crear lo que sea, y bueno, que llevan a la película a ser un poco futurista, y que por tanto requiere pues de cierta manera bastantes efectos especiales. Es por eso que la cinta costó 120 millones de dólares, aunque aquí podemos empezar a incidir con el asunto de cuál es el problema de la película. Como ya les platiqué, es una crítica un poco a la sociedad norteamericana, pero a diferencia de Metrópolis, Coppola está situando en el centro de todo al personaje de César Catalina. Ahora, a diferencia de la lucha de clases que estamos teniendo en Metrópolis, a pesar de que eso sí sigue permeándose en esta película de Megalópolis, el personaje central está, digamos, espejeando lo que es un artista. Sí podrá estar creando una ciudad, sí podrá ser un científico de cierta manera, un arquitecto, pero todas son analogías a la creación. Y en esa manera Francis Ford Coppola se está proyectando en el personaje de Adam Driver. Y ahora, aquí es donde podemos tener algunas críticas, y es que el personaje de César Catalina parece un personaje over the top. Es un genio y parece que nadie lo entiende. Pero vamos, el tipo no es una perita en dulce, es alcohólico, es de cierta manera violento, pero digamos que el personaje ha sido arrastrado a estos vicios porque no es entendido por la sociedad. Básicamente les está proponiendo reestructurar todo lo que conocemos, darles un nuevo mañana, y la sociedad se resiste a ello. En ese sentido es Francis Ford Coppola diciendo: yo les he dado todas estas películas. Él se está autorreconociendo como un genio y está de cierta manera reclamando como de: miren cómo les he dado todo esto y ustedes cómo no me dan nada de regreso, ni siquiera me dan las gracias. Y bueno, por eso hablé mucho del contexto de la película, para que ustedes entiendan quién es Francis Ford Coppola actualmente. Hablando de eso, por ejemplo, el personaje de César tiene el poder de detener el tiempo. Sí, así como lo escuchan, el personaje puede detener el tiempo, y es así también como lleva a cabo sus invenciones, sus creaciones. De cierta manera, para los artistas, el crear es detener el tiempo, o incluso en palabras del director Andrei Tarkovsky, hacer cine es esculpir en el tiempo. Por eso es que el personaje de César puede detener el tiempo, pero cuando empieza a ser golpeado por la crítica, cuando la política no lo acepta, el personaje pierde la capacidad de detener el tiempo. Digamos que el artista pierde su talento. Entonces aquí es cuando entra el personaje de Julia. Ella es la hija de Cicerón, que termina enamorándose del personaje de César. Y bueno, aquí tenemos un romance a la Romeo y Julieta, un amor prohibido. Pero en Julia, digamos que César lo que ve es a su musa. Y entonces cuando él ya no podía detener el tiempo, una vez que la conoce y se enamora de ella, juntos vuelven a detener el tiempo. Ahora Julia se queda bastante asombrada con César, ya que este le muestra su idea de Megalópolis. Y esta trata de convencer a su padre de que César no es tan malo y de que Megalópolis puede ser una buena idea. Como es de esperarse, Cicerón está totalmente en contra de esta unión. Y bueno, mientras todo esto está pasando, el tío súper rico de César, Crassus, se termina casando con una periodista, interpretada por Aubrey Plaza, la cual representa todos los vicios del entretenimiento. Es una mujer lujuriosa, interesada, que está dispuesta a hacer lo que sea para llegar a la cima. Ahora, el hijo de este tipo supermillonario, interpretado por Shia LaBeouf, es un junior que se la pasa tomando, que es un desmadre, pero que está cansada de las utopías de César. Por lo cual, justo en la boda de su tío y de esta periodista, termina incriminando a César de que se acostó con una menor. Ahora, en esta parte, la verdad es que Coppola tiene un desmadre de referencias sobre lo que a él le disgusta de los medios de comunicación, del medio del entretenimiento. Y es que bueno, la chica con la que supuestamente se acuesta César es básicamente una Taylor Swift, la cual le había prometido a toda la nación que iba a permanecer virgen. Y cuando proyectan que se acostó con César, digamos que todo el mundo se siente traicionada por esta estrella de pop. Y bueno, aquí me voy a detener para hablar un poco nuevamente de por qué la película le está molestando a tantas personas. Primero, la película no es una historia tradicional donde todo tiene sentido, todo es una analogía a nuestra realidad. Pero el problema es que Francis Ford Coppola ya está bastante grande y además escribió esta película hace muchísimos años, por lo cual la manera en que él retrata estas analogías son bastante extrañas. Por ejemplo, obviamente no hay celulares, la televisión es muy importante e incluso los periódicos, cosa que actualmente es como de mierda, este tipo de crítica ya se siente vieja. Luego, por ejemplo, esta crítica
crítica a un tipo de estrella pop como Taylor Swift, que bueno, ni siquiera podría decir que Taylor Swift está en la mente de Coppola, pero es lo más que puedo simplificar la idea. Digamos que esta idea de que la estrella de pop actual esté rindiendo culto a la sociedad, entregándole su virginidad, es una crítica a cómo los medios están explotando a las mujeres y cómo todos caemos en esta ilusión de que las estrellas pop son lo máximo, cómo las idolatramos a través de una virginidad idílica, que a final de cuentas terminan cayendo. Pero bueno, algo que por ejemplo me pareció estúpido en este momento es que empiezan a hacer una subasta de la estrella pop, pero en vez de tener por ejemplo números como usualmente tienen las paletas de las subastas, tienen códigos QR, que siento que es cuando ya Coppola se siente viejo, porque es que a mí me cagan los códigos QR, cómo me caga ir a un restaurante y encontrarme un puto código QR, pero es que en su propia ficción no tiene sentido porque nadie usa celulares, entonces simplemente tiene estos destellos donde Coppola se proyecta de manera muy personal, ya sea en cuestiones muy profundas como una crítica social o en cosas tan sencillas como un código QR. Lo que podemos entender a través del personaje de César es que Coppola está cansado de todo el sistema norteamericano, tanto del entretenimiento, tanto de la política, como del sistema capitalista. Y digo, varias de las críticas tienen sentido. Obviamente Estados Unidos es un país lleno de vicios, pero digamos que la crítica se empieza a infantilizar un poco. Como les digo, el personaje de César es lo máximo, es súper talentoso, es súper romántico, es súper inteligente, es un artista incomprendido. Y entonces nadie logra entender lo que este hombre tiene en su mente. Y es un poco Coppola compadeciéndose a sí mismo, como él nunca ha sido entendido por la sociedad, como todo mundo intenta acabar con su talento. Y bueno, quizá ya les dije que la crítica se siente un poco vieja, pero algo que también se siente viejo es la película en sí. Y es que a pesar de que costó 120 millones de dólares, la película no se ve que es de 120 millones de dólares. Y es que la manera en que Coppola filma la película es demasiado tradicional. Se siente como que esta película fue filmada en los 90. Y nuevamente estoy seguro que esta es una decisión de Coppola. Él quiere que las cosas se vean de cierta manera viejas, tradicionales, porque es notorio que Coppola viene de una época muy antigua y obviamente él valora ciertas cosas. Por ejemplo, se ve que no le gusta mucho la tecnología actual y va más en busca de una tecnología futurista y real, mágica. Pero en cuestiones pragmáticas los cuadros son muy aburridos. Se siente hasta televisiva por momentos y los efectos especiales, aunque en cierta manera deberían de ser deslumbrantes, se terminan viendo anticuados, como una película para televisión de los 90. Y obviamente como los personajes se están comportando como si fueran personajes de la antigua Roma, están teniendo diálogos súper mamadores. Entonces obviamente si tú vas a ver esta película sin contexto y te pones a verla, todo es súper incongruente, se ve un poco barata, se ve chafa, las actuaciones son súper over the top y parece que nada está encajando. Parece que estás viendo un viaje ácido dentro de la mente de Coppola. Además también se echó encima Hollywood debido a que, bueno, básicamente les escupió en la cara y les dijo que no quería ya saber nada de ellos, y por eso también incluyó actores que de cierta manera están cancelados en ese medio. Por ejemplo, Shia LaBeouf, Jon Voight o Dustin Hoffman, personajes que, por ejemplo, como él, han sido considerados parias del medio. La película también obviamente no es progresista, de cierta manera objetiviza a ciertas mujeres, y el personaje de Julia del que se enamora César es un personaje demasiado ingenuo. Entonces la visión de los personajes femeninos de cierta manera es machista. El hombre es el plus ultra, súper incomprendido, talentoso, que puede ser alcohólico y puede haber hecho cosas cuestionables, pero es que tú no lo entiendes. Y las mujeres son lujuriosas, ingenuas, tontas, enamoradizas. Por tanto, la crítica que está haciendo Coppola al sistema estadounidense en todos los niveles se siente viejo, se siente fuera de lugar, se siente demasiado pretencioso, y creo que muy poca gente va a entender que esto es una farsa. Digo, él lo llama una fábula, pero básicamente es una farsa. Los personajes están actuando como estereotipos, totalmente fuera de los matices. Ahora, conforme avanza la película, Julia se embaraza de César, y a pesar de varias discusiones, Cicerón termina aceptando a César y termina apoyando su megalópolis. El tío millonario de César, Crassus, también termina apoyando su proyecto, y bueno, aprovechan que la ciudad ha sido recientemente destruida por un satélite que cayó para empezar a reconstruirla y formar Megalópolis. La película acaba con los personajes en Times Square, en un idílico Megalópolis, donde podemos ver ya a la bebé nacida de Julia y César, gateando a pesar de que ellos han detenido el tiempo, y la película cierra con el bebé y con un mensaje esperanzador. En pantalla se lee: prometo lealtad a nuestra familia humana y a todas las especies que protegemos. Una tierra indivisible, con larga vida, educación y justicia para todos. Dando una conclusión final, entiendo por qué la gente se enemista con la película. La cinta es súper pretenciosa, tiene muchas alegorías a nuestra sociedad a través de una crítica. Sin embargo, a pesar de que Coppola es una persona de la tercera edad, la crítica, irónicamente, aunque se siente vieja, también se siente muy infantil. Sin embargo, también he de decir
que han sido demasiado despiadados en contra de Coppola, principalmente porque este es un proyecto que él mismo ha financiado. Ya ha habido muchos proyectos a lo largo de la historia que han tenido esta ambición. Por ejemplo, Dune de Alejandro Jodorowsky, o por ejemplo, una adaptación del Quijote de la Mancha hecho por Terry Gilliam, una película que muchos dijeron que estaba maldita, que jamás se iba a producir y que por cierto sí se terminó estrenando y está protagonizada también por Adam Driver y que sorpresa le fue terrible en taquilla y nadie vio. Como ya les dije, la película tiene muchísimos problemas, pero también creo que se ha desestimado bastante el esfuerzo que está haciendo Coppola. La gente no para de reírse de él, no para de burlarse. Y bueno, creo que a final de cuentas siempre caigo en esta conclusión. El arte no tiene que ser complaciente, el arte ni siquiera tiene que ser entretenido. Hemos estado muy viciados por el sistema hollywoodense de que las películas tienen que ser espectáculos entretenidos para la gente. Y el arte también puede ser una expresión personal y que no tiene que ser particularmente entretenido. Puede ser una película de hecho aburrida y puede ser arte. Ahora también el público tiene el derecho a no ver la obra del artista y a no interesarle. Creo que los dos factores son válidos. Te puede valer madres Megalópolis, pero también a Francis Ford Coppola le puede valer gastar 120 millones de dólares y hacer su propia producción. Creo que con esto también quiero decir que mucha gente desestima rápidamente a Megalópolis diciendo no, es que es una porquería hecha ya por un viejito, pero creo que también es cierto que durante todas las semanas, todos los meses, Hollywood nos está dando contenido absolutamente vacío, que la gente está dispuesto a consumir gustosamente. Yo creo que Hollywood muchas veces subestima a la audiencia, les grita que son estúpidos en la cara y la gente dice muchas gracias. Creo que es valioso, ya sea de la manera que sea, que alguien pueda poner su granito de arena para hacer su propia creación, para hacer su locura. Yo creo que eso es lo que hace valioso el arte, la expresión. Sí, a veces puede ser una mamada, puede ser pretencioso, pero yo preferiría ver Megalópolis a muchas superproducciones que salen de Hollywood semana a semana. Y bueno, a final de cuentas yo creo que aunque Megalópolis sea pretenciosa, sea una crítica que se siente ya fuera de su tiempo, la conclusión de la película es bastante positiva. La idea es que Francis Ford Coppola le está dejando a las nuevas generaciones lo mejor que pudo hacer. Sí, mamón, pretencioso, over the top, pero el mensaje que deja la película es de unión, de dejarnos de separar por tantas tonterías. La reflexión final que deja el personaje de César Catalina en la película es que la humanidad es grandiosa. Lo que hemos hecho como humanos, como sociedad, es asombroso y muy pocas veces nos detenemos a valorar todos los logros de la humanidad. Quizá las grandes ambiciones de Coppola de la película terminan cayendo sobre su propio peso. Y cuando hago este video yo sé que esta película no la va a ir a ver nadie, no le va a importar casi a nadie, pero creo que como amante del cine, esta es una de esas historias que nos encanta ver. Y bueno amigos, muchas gracias por estar aquí en este video. No sé si va a durar mucho más de lo que yo esperaba, pero por favor suscríbanse al canal y también háganse miembros porque tenemos allí algunos videos especiales que he estado haciendo y voy a hacer uno especial para Halloween, así que prepárense. En fin, muchas gracias por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.